Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad, Beit Shalom acá en Quito, Ecuador, y en el resto del mundo. Un saludo también a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos todos. Esta es la clase número 6 del módulo inicial. Esta es la clase número 6 del módulo inicial. Y ya estamos a la mitad de este módulo. Hemos aprendido mucho y queda aún mucho más por descubrir, así que comencemos. En la última clase estuvimos haciendo una revisión general sobre un tema muy importante dentro del conocimiento básico que debe tener todo creyente serio y maduro: el pensamiento griego. ¿Cuál era el pensamiento griego? Dijimos que básicamente era la filosofía. La filosofía es, en palabras sencillas, el amor a la sabiduría, es decir, para los griegos, la expresión más noble del ser humano era aprender a pensar y razonar sobre todas las cosas de la vida. ¿En qué creían los griegos? Los griegos creían en una mitología politeísta, en varios dioses. Cada uno de estos dioses representaba la forma en la que los griegos entendían todos los aspectos de su vida, desde la creación del universo y del ser humano hasta los conceptos del amor y de la guerra. Mencionemos los más conocidos. Estos eran Zeus, el dios principal y supremo; Poseidón, el dios de los mares; Apolo, el dios de la medicina; Artemisa, Atenea; Ares, el dios de la guerra; Afrodita y, por supuesto, Hades, el hermano de Zeus, dios y rey del inframundo, de los muertos y de las riquezas materiales. Para los griegos, los dioses eran la sublimación de todas las pasiones humanas, es decir, los dioses podían tener sexo, adoptar hijos, amar, odiar, engañar, y todo esto entre ellos, y no solamente entre ellos, sino también con humanos. De esta cualidad es de donde provienen los semidioses, que son los hijos de los dioses, seres híbridos que son mitad divinos y mitad humanos, o son completamente humanos y completamente divinos al mismo tiempo. Como ejemplo tenemos a Hércules, que es hijo de Zeus y de la humana Almena. ¿Cómo era la concepción espiritual de los griegos y de los romanos? Los griegos son conquistados por los romanos políticamente, pero los romanos fueron conquistados intelectualmente por los griegos. Es decir, se produjo una asimilación intercultural y religiosa entre griegos y romanos. Los romanos adoptaron los mismos dioses griegos y solo les cambiaron de nombre por sus propios dioses romanos. Algo distintivo en la concepción religiosa de los romanos es que ellos tenían la potestad de elevar a la categoría de dioses a seres humanos comunes, en virtud de sus aportes a la sociedad, como por ejemplo a los emperadores. El Senado romano en pleno se reunía y votaba democráticamente y nombraban como dios emperador o dios imperator a su gobernante máximo. Esto le otorgaba al gobernante romano varios títulos políticos y religiosos, es decir, el emperador se convertía en rey y dios. Bien, esto como un breve resumen de la clase anterior, y dejamos algunas preguntas pendientes que vamos a tratar de responder en esta clase. Te dije que si la nueva Iglesia Católica Romana ya no seguía las enseñanzas de la Torá, entonces, ¿cuáles eran sus textos sagrados? ¿Cuándo y cómo aparecen estos textos? ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Y cómo llegaron esos textos hasta nuestros días? Veamos cuál es la clase de hoy. Bien, antes de comenzar, hago siempre la misma declaración. No pretendemos convencer a nadie. Cada quien es libre de pensar y creer lo que mejor se adapte a sus propias definiciones y conceptos. Mi propósito como maestro es ofrecerte información, contenido de valor, argumentos espirituales, académicos, objetivos,
recopilados, investigados y preparados para que tú los consideres, los valores y los adoptes o los descartes, nada más. Bien, hagamos una pequeña introducción. Nadie puede garantizar que lo que tenemos actualmente por escrito es lo original y fidedigno. Estamos hablando precisamente de lo que en la literatura cristiana se llaman los evangelios. El Nuevo Testamento contiene estos 4 compendios de historias y relatos que se conocen como los evangelios. Y decía que nadie puede garantizar que lo que tenemos actualmente por escrito es lo original y fidedigno de estos evangelios, pues lo que tenemos actualmente son copias de copias y copias de anteriores copias que fueron copias de anteriores copias y así sucesivamente hacia atrás en la historia. Existen más de 500,000 variantes. Así es, escuchaste bien, 500,000 variantes de manuscritos antiguos. El texto original está perdido. Lo siento, como siempre, soy el encargado de revelarte una verdad incómoda y que, como siempre digo, a nadie le gusta escuchar, pero esta es la verdad académica en cuanto a los evangelios, y esta verdad académica es que el texto original está perdido, no existe. Tampoco existe el texto arameo original. Jesús, y desde este momento lo voy a llamar por su nombre en español, Jesús hablaba arameo. Seguramente conocía y hablaba griego, pero no como su lengua de comunicación regular. Con toda seguridad sabía hebreo, que era la lengua sagrada que se utilizaba en las lecturas de las sinagogas, pero para uso diario se hablaba en arameo. Entonces, tampoco existen los manuscritos, los papiros o los pergaminos en arameo. Los primeros escritos todos fueron redactados en griego. Existen teorías de que los evangelios tuvieron inicialmente copias en hebreo o arameo, pero estas teorías no pueden ser comprobadas. Lo que sí existe físicamente son manuscritos en griego, y no se puede estudiar los evangelios si no se lo hace en griego. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Manuscritos en mayúsculas y minúsculas y papiros muy antiguos que datan del año 250 después de Cristo. La epístola o carta de Pablo a los tesalonicenses data posiblemente del año 50 después de Cristo. Entonces, hay 200 años sin transmisión oral alguna, es decir, entre el primer texto que se ha encontrado que pertenece o lo que conocemos como Nuevo Testamento y esta carta, existe una laguna, un vacío de transmisión oral o escrita de 200 años. Ahora, ¿existen escritos en este periodo de 200 años? Por supuesto que sí. Corresponden a los primeros obispos de la creciente iglesia cristiana. Tenemos a Ireneo de Lyons, a Papías de Hierápolis, a Policarpo de Esmirna, a Justino Mártir y a Marción del Ponto, todos ellos griegos y romanos convertidos a la nueva religión del Imperio Romano, el cristianismo. En esta clase vamos a considerar 3 propuestas básicas. La propuesta número 1. Que los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son de la autoría de los discípulos originales, Mateo y Juan, y de los posteriores discípulos, Marcos, que puede ser Juan Marcos, discípulo directo de Pablo, o Marcos, el traductor de Pedro, y Lucas, un médico gentil convertido y acompañante de Pablo. La propuesta número 2. Que los evangelios son una recopilación de otros autores que, basándose en relatos orales de diferentes fuentes, organizaron estos relatos en cuerpos textuales y los publicaron bajo el nombre de los discípulos originales, ya que esta era una costumbre muy común de la época. La propuesta número 3.
La tercera propuesta, y la que vamos a revisar con más detenimiento, es que los evangelios son una adaptación de textos cuyo origen fue efectivamente relatos orales de diferentes fuentes y se combinaron con cartas y manuscritos recopilados por los creyentes del primer y segundo siglo, pero con una característica especial. Todos estos textos tienen como fuente matriz los escritos y relatos del apóstol Pablo. Bien, comencemos a responder las preguntas planteadas. ¿Cuáles eran los textos sagrados de los primeros cristianos? Como ya dijimos en clases anteriores, el cristianismo, la religión oficial y preponderante dentro del imperio, estaba en su mayoría conformada por griegos gentiles y romanos gentiles también convertidos al cristianismo, quienes, con el propósito de salvaguardar sus vidas de la inminente persecución romana del imperio a los judíos, decidieron separarse, establecer una distancia de todo lo que tenga que ver con los judíos. Entonces, necesitaban crear literatura específicamente dirigida para los nuevos cristianos. Existen en la actualidad alrededor de 2.500 manuscritos llamados leccionarios, que se utilizaban como lectura litúrgica para los domingos. Así es, si los nuevos cristianos querían poner distancia entre todo lo que tenga que ver con los judíos, entonces el domingo se convirtió en su día oficial de reunión, ya no el sábado, el día oficial de reunión de los judíos ordenado por el Eterno en la Torá. Papías, por ejemplo, escribió un tratado en 5 libros titulado Explicación de los dichos del Señor. Voy a repetir esto porque espero que hayas escuchado esta singular característica de los libros escritos por Papías. Papías escribió un tratado de 5 libros. ¿Te suena el concepto? ¿Por qué escribió un tratado de 5 libros? Precisamente para que este tratado sea comparado o sea el texto que reemplace a los 5 libros de la Torá. Exactamente. Este libro, este tratado, se llamaba Explicación de los dichos del Señor. El conjunto de su obra se ha perdido y solo quedaron fragmentos del prefacio citados por el historiador Eusebio. En esta obra, Papías no solo explica el sentido de las palabras de Jesús y narra también relatos de su vida, sino que añade otras e incluso presenta teorías que se dice que le llegaron por vía de transmisión oral, a las que Eusebio, el historiador, calificó como simples fábulas. A ver, mis queridos estudiantes, una religión naciente obligatoriamente requiere de literatura que apoye sus propias creencias y convicciones. Los primeros cristianos ya no fundamentaban sus creencias totalmente en los escritos bíblicos como la Torá. Por supuesto, se referían a citas bíblicas de profetas y de las historias del Pentateuco y del Tanaj, interpretándolos, claro, bajo la óptica cristiana, pero tal como hoy en día una religión o creencia distinta al cristianismo escribe y produce su propia literatura para que sus creyentes sustenten su fe en los conceptos que predica su creencia. Como ejemplo tenemos la literatura mormona, el libro del Mormón, Jesús, el Cristo, el perdón, la vida de Cristo, los artículos de la fe, etc. Tenemos la literatura de los testigos de Jehová, que entre varios otros libros son El arpa de Dios, El diaglotón enfático, El hombre más grande de todos los tiempos, El misterio terminado, Examinando las escrituras diariamente, etc. Tenemos también los escritos de la hermana Elena G. de White con los adventistas del séptimo día. Durante su vida escribió más de 5,000 artículos de periódicos y 40 libros. Actualmente, incluyendo las compilaciones de sus 100,000 páginas de manuscritos, se ha publicado cerca de 100 libros, los cuales han sido traducidos a más de 144 idiomas en el mundo. De tal manera
que los primeros cristianos también tenían su propia literatura que apoyaba obviamente sus propias y muy particulares creencias. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo y cómo aparecen estos textos? El cuándo no lo podemos determinar exactamente, ya lo dijimos en la introducción. Podemos teorizar sobre el cómo aparecieron. Como ya hemos dicho anteriormente, toda enseñanza en tiempos antiguos era originalmente transmitida por vía oral, es decir, de boca a boca. No hacía falta, en realidad, tener algo por escrito, ya que la gran mayoría de la población era analfabeta. Las pocas personas que tenían la habilidad de leer eran los más adinerados de sus tiempos, por lo que podían acceder a la educación. Entonces, en las comunidades cristianas, con el propósito de normalizar la enseñanza originalmente oral, se escribían estas epístolas o leccionarios de las que ya hablamos antes. Y esa copia se leía en la comunidad cristiana los domingos. Si alguien deseaba una copia de ese manuscrito, debía pagar a un escriba profesional para que él haga la copia respectiva. En este punto ya existía la posibilidad de que el texto original sufra algún tipo de sustracción o de adición, desde luego involuntario por parte del escriba. Esta nueva copia era enviada a otras comunidades en diferentes lugares de toda Asia y Europa en donde se estaba diseminando el cristianismo. Los comerciantes, en virtud de su capacidad económica, compraban copias de estas copias y las transportaban con ellos a los lugares a donde hacían negocios para compartir con otras personas sobre sus creencias cristianas. Ahora, ¿qué sucedía con alguien que no sabía leer, pero que tenía suficiente dinero como para comprar una de estas copias? Esta persona compraba una copia y alquilaba los servicios de alguien que pueda leer su copia. A su vez, aquella persona que leía tenía la capacidad, después de ofrecer su servicio, de redactar su propia copia de lo que había leído y convertir a este texto en material disponible para la venta para otro nuevo creyente. Entenderás entonces el porqué de las 500,000 variantes que existen actualmente. Son copias escritas de copias escritas y escritos de relatos orales leídos, reinterpretados, adicionados, editados de otras copias y relatos originales. La palabra clave en esta clase es certeza. Quiero decir que no tenemos ninguna certeza de cuándo aparecieron los textos. No tenemos ninguna certeza de cómo aparecieron los textos. Las únicas evidencias físicas son las que ya mencionamos en la introducción. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los autores de los evangelios canónicos? Para empezar, es conveniente tener en mente dos aspectos de los evangelios que, a pesar de ser conocidos entre académicos, lamentablemente a veces son ignorados por el público en general. En primer lugar, los 4 evangelios son anónimos. Escucha bien, los 4 evangelios son anónimos. En efecto, a diferencia de un gran número de evangelios apócrifos que sí tienen su nombre escrito, el nombre del supuesto autor escrito, los 4 evangelios canónicos en ningún momento dicen haber sido escritos por ningún apóstol, acompañante de apóstol o cualquier cristiano de la primera generación, del primer siglo. El título que se les coloca a estos evangelios en las Biblias, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, de San Mateo, de San Juan, de San Lucas, no forma parte del texto original. Esto no es un descubrimiento moderno, sino que desde los inicios de la Iglesia siempre se ha sabido que estos documentos son formalmente anónimos y que los títulos que se les añade son parte solamente de la tradición, no son parte del documento original. En segundo lugar,
los 4 evangelios canónicos y de hecho todo el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego o, para ser más exactos, en griego koiné, es decir, griego común, lengua corriente del Imperio Romano. En efecto, al contrario de lo que el público en general a veces cree, no existe evidencia alguna de que los evangelios hayan sido escritos originalmente en hebreo o en arameo, ya lo dijimos. Hago una pausa para hacer una declaración importante. No estoy tratando de desacreditar a nada ni a nadie. Como ya lo dije al inicio, es mi deber académico ofrecerte, querido estudiante, los argumentos históricos y académicos para que tu conocimiento sea científico, fundamentado en los descubrimientos, en las investigaciones de profesionales y expertos, y no en una fe con toda seguridad piadosa y sincera, pero carente de realidad académica y científica. Digo esto por si alguien está escuchando este estudio fuera del contexto de clases anteriores. Continuemos. Nos encontramos aquí con otra gran sorpresa. No existe evidencia alguna de que estos textos hayan sido atribuidos a ningún autor concreto, sino solo a finales del siglo II. En efecto, a pesar de que existen autores cristianos que citan a los evangelios canónicos con anterioridad, ellos nunca se refieren a estos documentos como escritos por Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Este es el caso, por ejemplo, de Justino Mártir, quien citó partes de los evangelios en sus escritos alrededor del año 150 después de Cristo, sin atribuirlos a ningún autor en concreto. Es solo a finales del siglo II que encontramos por fin autores que atribuyen estos textos efectivamente a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Concretamente tenemos constancia de 2 escritos que atribuyen los evangelios canónicos a los evangelistas tradicionales. Una obra escrita por Ireneo de Lyons y un fragmento manuscrito llamado el Fragmento Muratoriano. La obra escrita por Ireneo de Lyons, obispo de esa ciudad, data más o menos del año 180 después de Cristo y esta obra escrita se titula Contra todas las herejías. Este largo texto compuesto nuevamente de 5 tomos se enfoca en atacar y refutar las ideas de otros grupos cristianos contemporáneos que el autor consideraba eran herejías, en particular el cristianismo gnóstico. Como parte de su estrategia de ataque, Ireneo insiste que, a pesar de la abundancia de evangelios que circulaban en su día, solo 4 son autoritativos, explicando su origen. Me permito leerles un extracto de esta obra. Dice Ireneo: Mateo, quien predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el Evangelio cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Una vez que estos murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Por fin, Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. Este es un fragmento de esta obra Contra todas las herejías. Por otro lado, tenemos el fragmento muratoriano. Este documento consiste en un fragmento incompleto de un manuscrito del siglo VII, pero que contiene la transcripción de un texto más antiguo que data más o menos del año 170 después de Cristo. El texto recibe su nombre por quien lo descubrió, Ludovico Antonio Muratori. Me permito, de igual manera, leerles un extracto de esta obra. Falta la primera parte del escrito y comienza así. En estos, sin embargo, él estaba presente y así los anotó. El tercer libro del Evangelio según Lucas, después de la ascensión de Cristo, Lucas el médico, el cual Pablo había llevado consigo como experto jurídico, escribió en su propio nombre
concordando con la opinión de Pablo. Sin embargo, él mismo nunca vio al Señor en la carne y por lo tanto, según pudo seguir, empezó a contarlo desde el nacimiento de Juan. El cuarto evangelio es de Juan, uno de los discípulos. La situación es entonces la siguiente. Los 4 evangelios canónicos eran conocidos y citados por autores cristianos desde el siglo I, pero la atribución de ellos a los evangelistas no parece haber ocurrido sino hasta finales del siglo II. ¿Quiénes fueron los autores de los evangelios canónicos? La respuesta es muy simple. No lo sabemos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que no fueron los apóstoles originales. Última pregunta. ¿Cómo llegaron a nosotros estos textos, estos evangelios? La primera edición autorizada de lo que podríamos llamar el compendio de libros que se conocen como Nuevo Testamento o concretamente de los Evangelios se produjo en 1514 en España, bajo la tutela del cardenal Cisneros, por supuesto cardenal católico. Pero esta edición debía ser aprobada por el Papa para que pudiera salir a la luz. El Papa Pío III no aprobaba esta edición. Desconocemos por qué no lo hacía, pero pasaron algunos años y su aprobación no llegaba. Entonces, en Suiza, Erasmo de Rotterdam, un teólogo inglés, entre 1519 y 1538 publicó la impresión en inglés de varias versiones del Nuevo Testamento. En la actualidad existe un instituto en Alemania dedicado exclusivamente al análisis y procesamiento de los manuscritos, por así llamarlos originales. Los expertos los han clasificado en varias categorías, dependiendo del tipo de letra, la fecha, si es que la tiene, el proceso del carbono 14, la región de donde proviene, Italia, Asia, África, Galia, etc. Y a través de potentes computadores y procesos digitales de comparación, se van eliminando o agrupando estos textos por familias con características comunes hasta obtener un número manejable de textos. Recuerda bien esta palabra, un número manejable de textos que pueda ser analizado por los expertos. Recuerden que los manuscritos se tradujeron del griego al latín, posteriormente al siriaco, que es una variación del arameo, y nuevamente se tradujeron al latín y del latín al español. Los evangelios son básicamente biografías de Jesús. El resto son cartas paulinas, recopilaciones de crónicas apostólicas, como el libro de los Hechos, y cartas de autores que la tradición ha adjudicado a Pedro, Juan, Judas, Santiago. Los evangelios hablan de los hechos y de los viajes de Jesús. Pablo habla de la interpretación de la vida y los hechos de Jesús. Su muerte, el propósito de su muerte, el perdón de los pecados y la salvación. Como dijimos al inicio, existe una propuesta muy importante de que todos los evangelios están permeados parcialmente de lo que fueron originalmente los escritos de apóstol Pablo. Teoría que puede ser analizada, estudiada y por supuesto confrontada por expertos historiadores bíblicos. Pablo demanda en realidad una clase aparte, un estudio aparte, para tratar de entender su pensamiento y propósito teológico. Algo que sí sabemos es lo que un verdadero judío como Pablo no hubiera dicho, que Jesús es divino, mucho menos Dios. Divinizar al Jesús, al Yeshua judío, no se le hubiera ocurrido jamás a ningún judío del primer siglo. Para terminar, hagamos una sola pregunta, o tal vez 2 preguntas importantes, que serán tema de estudio de nuestra siguiente clase. ¿Quién era Dios para los judíos? ¿Cuál era el concepto de monoteísmo hebreo?
Todas estas preguntas tendrán su respuesta, pero por ahora el tiempo de nuestra clase se ha terminado. Recuerden que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles los materiales escritos de donde hemos extraído estas clases. Si lo desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad, comunidadbeitshalom@hotmail.com. Gracias. Los esperamos en la próxima clase. Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, se despide de ustedes Moré Patricio Mena, maestro de la comunidad Beit Shalom. Bendiciones. Ihr wollt doch hingeflogen, als steht it vor die Augen,